Buenas tardes, hermanas, que Dios les bendiga. Bienvenidas a Diseñadas para Servir con el tema La vida de las mujeres de la Biblia. Hoy tenemos una nueva invitada y ¿cómo está, hermana? Hola, mucho gusto, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, hermana. Bueno, ¿qué le parece si le hago unas preguntas para saber más acerca de usted? Claro que sí. La primera pregunta es su nombre, ¿cuál es su nombre y a qué iglesia pertenece? Mi nombre es Mariela Mendoza, soy esposa del pastor Carlos Mendoza, somos misioneros en la Sierra Gorda de Querétaro, en un pueblo mágico llamado Jalpan. Bueno, Tiene aproximadamente entre 26 a 30,000 personas aquí. Bueno, es un gusto que nos pueda acompañar aquí, también una bendición. Hermana, ¿nos podría decir cómo llegó el Evangelio a su vida? Yo soy del país de Venezuela, recibí a Cristo a la edad de 8 años. Soy el estado de Barquisimeto. Llegué a una iglesia bautista allá en Venezuela, se llama la Santa Biblia. Tengo 29 años en el Evangelio y allá me formé. A la edad de 10 años, Dios me llamó para trabajar como para la obra a tiempo completo. Me preparé en el colegio bíblico allá en Venezuela, el Instituto Bíblico Bautista de Venezuela, allá del pastor Carlos Arce, allá en Venezuela. Y gradué. Después de que gradué, fui por un año, casi un año a Perú. Estuve también allá en un colegio bíblico, el Colegio Macedonia, estuve allá. Y después regresé a Venezuela y me casé. Y después de casarme, como 3 años después, 3 años después de estar casada, mi esposo decidió y pues Dios puso en su corazón que nos viniéramos a México. Pues qué bueno que usted haya conocido sobre Dios desde pequeña y pues también que haya tomado la decisión de servir solamente para Él y a ir a lugares a hablar sobre su palabra a más personas. Así. Bueno, hermana, ¿nos podría dar un breve testimonio? Pues gracias a Dios yo fui salva desde muy chica, desde los 8 años. Mi mamá, yo soy la última de 4 hermanas. Ellas también están casadas con siervos de Dios. Una está sirviendo en Chile, otra está sirviendo en Venezuela y otra está sirviendo en Estados Unidos. Pero una de las cosas que agradezco a Dios meramente por su gracia fue el que me guardó de muchas cosas como fiestas, droga, alcohol y todas esas cosas. Nunca llegué a conocerlas, gracias a Dios, y sé que no me he perdido de nada bueno, pero doy gracias a Dios porque Él me guardó. Y una de las cosas por la que también doy muchas gracias a Dios es por mi mamá. Como les dije, fui salva desde muy pequeña y ella, recuerdo un día cuando el pastor en Venezuela estaba predicando sobre una nueva generación para el Señor, de que él andaba buscando una generación para él. Y recuerdo cuando mi mamá me tomó a mí, a mis hermanas y nos llevó al altar y oró y en su oración ella le decía, Señor, yo quiero que mis hijas vayan más allá de las fronteras de lo que yo conozco. Y pues esa oración se hizo realidad, pues ya nosotras estamos casadas con siervos de Dios. Y no solo eso, ya pues sus nietos hoy día, ya 3 de ellos ya han dado su vida a tiempo completo, están ahorita en colegios bíblicos y pues es una bendición enorme de Dios el que Él nos haya bendecido con eso. Como les dije, me casé a la edad de 23. Después que me casé, mi esposo y yo nos fuimos por 3 años
ayudar al hijo de nuestro pastor al comenzar una iglesia allá. Estuvimos por 3 años. Después de esos 3 años nos vinimos para México el 16 de julio de 2012 y estuvimos 3 años en San Luis Potosí preparándonos en posgrado de misiones, y mi esposo estudió en escuela de traductores. Y después nos vinimos para acá, para Jalpan, a este pueblo aquí en Querétaro, ya después de haber graduado. Y aquí tenemos 5 años. Ya Dios ha sido muy bueno. La iglesia es una iglesia de casi 100 personas. Hay muchos proyectos que tenemos mi esposo y yo, pues como misioneros, en el cual yo quiero apoyar mucho a mi esposo, y Dios ha sido bueno poniéndonos en el ministerio. Nosotros tenemos 4 niñas, 2 son venezolanas y las 2 últimas son mexicanas. Y Dios ha sido muy bueno con nosotros, poniéndonos en su obra, en su servicio. Y pues el mayor testimonio es que desde muy pequeña le conozco. Ese es mi mayor testimonio, y que de veras ha sido lo mejor que me ha pasado. Pues qué bonito que tu familia la haya llevado a la iglesia desde muy pequeña y usted haya aprendido mucho y pues haya seguido en el camino de Dios. Y también que sus demás hermanas también estén sirviendo a Dios y yendo a otros países para que más personas puedan saber sobre Él. Amén. Bueno, hermana, muchas gracias por tomarse el tiempo de contestar nuestras preguntas. Y bueno, hermana, le voy a dejar el lugar a nuestra hermana Mariela para la enseñanza de Agar. Bueno, hermanas, el día de hoy, en esta noche, quiero compartirles sobre esta mujer llamada Agar. En verdad, nadie quiere pasar por una crisis. Eso es lo que muchas veces nosotros evitamos. Por una prueba tampoco queremos pasar. Mucho menos queremos caminar errantes con nuestros hijos por un desierto. Y el día de hoy quiero hablarte sobre esta mujer que caminó por un desierto junto a su hijo, que tuvo que pasar por una crisis para poder ver a Dios. En Génesis capítulo 21, versículo 18 versículo 14 al 21 dice lo siguiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro. Y le entregó al muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua, el odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente al muchacho, alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Agar, quiero primero decirles quién fue Agar. Agar era una mujer esclava de Egipto, fue una mujer esclava egipcia, la cual servía a Sara. Y esta Sara fue la que la llevó o la entregó a su esposo para que concibiera, le diera un hijo. Ella le da un hijo
y los dos tuvieron un hijo entre Abraham y Agar, llamado Ismael. Eso lo podemos encontrar en Génesis 16:3. El significado de Agar, esa palabra Agar, ese nombre, significa huida o forastera. Entonces, de esta mujer quiero hablarles, espero que sea de bendición para ustedes en esta noche. El primer punto que quiero, hermanas, que veamos, es que su embarazo, el embarazo de Agar, el que ella tuviera un hijo, provocó en ella fuertes sentimientos de arrogancia y de orgullo. Génesis 16, versículo 4 dice, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Agar sabía que había hecho realidad un sueño de Abraham y era el de ser padre. Es por eso que Agar se llenó de arrogancia y de orgullo. Esto lo hizo, este orgullo y esta arrogancia la hizo tener una actitud incorrecta hacia Sara y hacia los demás. Y muchas veces, hermanas, cuando nosotros llegamos al punto de creer que ya no las sabemos todas, que no necesitamos a nadie, sino que los demás nos necesitan a nosotros, llegamos a tener esa actitud como la tuvo Agar, de arrogancia, de orgullo, de que yo todo lo puedo. Y el apóstol Pablo escribió desde una prisión, estando el preso en Roma, lo siguiente. Filipenses 1:27 dice lo siguiente: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Pablo nos está enseñando que el evangelio, que es el nacimiento, muerte y resurrección de Cristo, deben ser dignos de nuestro comportamiento, de nuestra actitud. La palabra solamente hace referencia a que, sin importar los problemas, las dificultades, las circunstancias que estemos pasando, debemos responder con una actitud como lo haría Cristo. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él está hablando de demostrar humildad y generosidad en nuestras relaciones personales. Sé que ahorita con todo esto de la pandemia hemos estado mucho en casa y para muchas ha sido muy frustrante ver que la economía está baja, que no tenemos casi comida y tener a los niños las 24 horas del día en casa. Y nuestra actitud, ¿cómo es? Es la que debería, nuestra actitud nos muestra a Cristo. De verdad, nuestra actitud es digna del comportamiento del evangelio. O sea, lo estamos haciendo para Cristo como lo haría Cristo. La actitud de Agar no ayudó en nada. Más bien empeoró las cosas porque su hijo reflejó esa actitud. Génesis 21, versículo 9, dice, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, la cual éste le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Ismael había imitado la actitud de su mamá. Y eso hizo que él tuviera una mala actitud con Isaac, con Sara y con todos los que estaban a su alrededor. Esto nos recuerda, hermanas, que nuestros hijos nos están mirando. Son los primeros en vernos. Yo tengo 4 niñas y las 4 checan, me miran, me escanean todo como yo me comporto. Hace poco mi esposo me llamó y yo estaba muy ocupada en mis quehaceres y respondí de una manera como tosca, ¿qué quieres? Y después le dije, ¿sabes? Perdón, arreglamos. Pero después, unas horitas después,
Una de mis hijas, él la llamó y la niña respondió exactamente con las mismas palabras, con los mismos gestos con los cuales yo había respondido. La Biblia dice en Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Así como nuestros hijos nos imitan, repiten lo que ven y lo que oyen, así nosotros deberíamos imitar lo que Dios nos ha dado en su palabra para que nuestros hijos lo imiten lo bueno. ¿Cómo es nuestro carácter? ¿Cómo nuestra actitud? Agar tuvo un carácter y una actitud arrogante de que yo soy la que le di el bebé, tú no le diste el bebé. ¿Qué actitud ven en nuestros hijos en nosotros? En el libro de Juan, capítulo 11, versículo 28, encontramos la historia de Lázaro. María había mandado a llamar a Jesús para que viniera a que Lázaro, su hermano, estaba muy enfermo. Pero la Biblia dice que 4 días después fue que Jesús fue. Y ya cuando Jesús fue, ya Lázaro había muerto. Y miren lo que dice el versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Mira lo que dice el versículo 31. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Aquí María estaba con una actitud de decepción. Ella estaba decepcionada porque Cristo no vino a cuando ella lo llamó, a cuando ella lo necesitó. Pero cuando ella se da cuenta que el maestro está afuera, dice la Biblia que ella se levantó y fue. Pero el versículo 31 dice, y los judíos que estaban en casa con ella también se levantaron y fueron. Cuando nosotros nos damos cuenta, hermanas, que nuestra actitud, que nuestro carácter no está sometido a la autoridad de Cristo y que estamos mal y nos levantamos y salimos al encuentro con el Maestro, con Cristo, los que están en nuestra casa también se levantan y van al encuentro con Cristo. Si nos diéramos cuenta, si supiéramos el poder que nosotras como mujeres tenemos en nuestro hogar, creo que haríamos en nuestra generación, sería la generación que nosotros estamos criando, sería la que hiciera un gran impacto, un avivamiento en el mundo entero para Cristo. Fue solamente y solo cuando María se dio cuenta que necesitaba de pararse y ir corriendo a Jesús, cuando los de su casa fueron. Y lo mismo va a ser con nosotros, hermana. Nuestra actitud debe ser la correcta, la que sea digna del Evangelio de Cristo, ya que hasta nuestros hijos pueden ser contagiados con nuestra mala actitud o con nuestra buena actitud. Busquemos tener una actitud sabia, sometida al Señor, amable, humilde, apacible, no basándose en nuestra circunstancia, en que estamos pasando por un desierto, o sea, cual sea su desierto, ya que no la someta o no la haga de acuerdo a lo que usted esté pasando. Por esa actitud, Sara le pidió a Abraham que echara a Agar y a Ismael de su hogar. Y eso fue lo que hizo Abraham. Él la sacó, la botó y ella anduvo por el desierto errante. Y eso me lleva a nuestro punto número 2. Ahí mismo en Génesis, el capítulo que estamos leyendo, capítulo 21, versículo 14, dice lo siguiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro.
y le entregó al muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. ¿Qué escena más dura? Muy de tempranito se levantó Abraham, le dio un pan y le dio una botella de agua, le dio a su hijo y la despidió. Le dijo, muchas gracias, hasta luego. Sé que suena duro, muy duro, a veces tener que pasar por un desierto y caminar errantes por un desierto. Puedo imaginar, la Biblia no dice cuánto tiempo Agar anduvo en el desierto, pero puedo imaginar que fue bastante. De llegar hasta el punto de que prefiéreme poner a un niño abajo de un arbusto, su hijo, y decir, no te quiero ver morir, mejor me voy bien lejos porque esto es lo que nos espera. Me puedo imaginar que fue bastante tiempo lo que ella anduvo errante en el desierto. Pero puedo imaginar también que mientras ella anduvo, ella pudo pensar en cómo había sido su vida, en cómo ella actuó en casa de Abraham y Sara, en cómo ella tuvo a ese bebé, cómo tuvo que pasar por tantas cosas para llegar a ese desierto. El libro de Oseas, capítulo 2, 14, dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. La Biblia dice aquí que Dios muchas veces tiene que llevarnos al desierto, al igual que lo hizo con Agar, para hablarnos allí directamente a nuestro corazón, formarnos y así allí abrir nuestros ojos y ver qué es lo que más nosotros necesitamos. Dios fue quien le dio la promesa a Agar por lo tanto, él sería el que la haría y la sustentaría. En Génesis 16:10 vemos como Dios le prometió que de su hijo Ismael también haría una gran nación. Dios quería enseñarle a Agar que él era su proveedor, que él era su todo. Hermanas, si usted está pasando por un desierto, el de Agar fue el desierto de Beerseba, póngale usted el nombre de su desierto. Dios la llevó allí porque Dios quiere atraerla y hablarle directamente a su corazón. Fue en ese desierto donde ella se dio cuenta que ya no tenía ni pan ni agua. Y esto me lleva al punto número 3. Deje que Dios llene su botella de agua y le dé su pan. Agar pensó que ya todo había terminado, pero viene Dios y le habla en el versículo 16, dice, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente al muchacho, el muchacho alzó su voz y lloró. Esto es lo hermoso, hermanas, que cuando nosotras pasamos por un desierto, no solamente pasamos usted y yo, también a veces nuestros hijos y nuestros esposos pasan por ese desierto y se dan cuenta y dicen, yo voy a orar por ti para que tú te des cuenta qué es lo que tú estás pasando o qué es lo que tú necesitas. Sigue diciendo la Biblia en el versículo 17, y oyó Dios la voz del muchacho, gloria a Dios porque Dios escucha. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Agar pensó que todo ya había terminado, que ya todo lo dio por vencido, que morirían allí, pero no fue así. Juan 14, capítulo 14, versículo 13 al 14, dice que todo lo que pidieras en mi nombre, yo te lo daré. Cuando nosotros pedimos, hermana, algo al Señor, el Señor nos los da. También podemos pensar en cuando la mujer samaritana en Juan, capítulo 4, esa historia, cuando Jesús va a la mujer samaritana para que le dé agua,
Y Jesús le dice a la mujer la samaritana, si tú supieras quién soy, tú me pedirías a mí agua, porque mi agua es de vida eterna. Esa Jesucristo es la fuente y es el único que puede saciar nuestra sed en nuestro desierto. Dios, hermana, quiere llevarnos a ese desierto para que nos demos cuenta que sin Él no podemos, que necesitamos de su palabra, que es el pan de vida, que es esa fuente inagotable, que es la único que puede saciar nuestra sed espiritual. ¿Qué la necesitamos? Porque es allí, como dice aquí en la historia de Agar, en el versículo 19, dice, entonces Dios le abrió los ojos, porque es entonces, solo entonces cuando Dios nos hace ver que es el agua que Él es el agua que necesitamos. Y dice, y vio una fuente de agua, y fue, y llenó el odre de agua. ¿Y qué más dice? Dice, y dio de beber al muchacho. Cuando nosotros nos pasamos nuestro tiempo íntimo con el Señor, pasamos ese tiempo personal con el Señor y llenamos nuestro odre, en este momento podemos decir nuestro corazón, satisfacemos nuestra alma, tenemos tanta que podemos darle a nuestros hijos, podemos darle a nuestros esposos, podemos ir a nuestras iglesias y servir. Cuando yo paso por ese desierto, sé que pasar por un desierto no es fácil, pero a veces es necesario para darnos cuenta que necesitamos del Señor, que necesitamos de esa agua viva. Para concluir, hermanas, podemos decir que de la misma forma que dice aquí la Biblia en el versículo 20, y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirado de agua. De la misma forma, él creció y aprendió a habitar en el desierto. De esa misma forma, porque la Biblia dice que Dios estaba con él, de esta misma manera, hermanas, Dios quiere formar nuestro carácter en cualquier circunstancia, en cualquier desierto, llámelo como usted quiera llamarlo. Esta palabra nos ayuda. Queremos empezar de un comienzo difícil, pudo formar a una mujer y a un niño fuerte. A ese niño que lloraba en un arbusto, Dios lo convirtió en un hombre que supo, con el arco, que supo sobrevivir en el desierto. Y por supuesto a una mujer que pudo ver al Señor. Aquí en el capítulo que acabamos de estudiar fue donde Agar pudo ver a Jehová el Roy, el Dios que ve mis más íntimas intenciones, ve lo más profundo de mi corazón. Hermana, ¿cómo está su carácter? ¿Qué desierto Dios la está haciendo pasar para que usted preste atención y se dé cuenta? No le está ayudando, no está ayudando a su hogar. Démonos cuenta, hermanas, que Dios espera que nos comportemos como es digno del Evangelio, que seamos imitadores de Él como hijos amados. Al hacerlo, vamos a lograr un gran cambio en el hogar. Nuestros hijos, nuestro esposo se va a ver mucho más interesados por aprender y más de Dios. Dios se mantiene fiel, hermanas, a sus planes y sus promesas, aun cuando las personas lo digan, porque Dios siguió y cumplió la promesa que le dio a Agar de hacer una gran nación de Ismael. Por eso Dios muestra que nos conoce y que quiere que nosotros le conozcamos a Él. Siempre le digo a las hermanas en iglesia, usted quiere crecer en las cosas del Señor, pues tenga su tiempo íntimo con el Señor.
crezca, conózcalo, establezca esa relación íntima, esa relación personal, la relación más fuerte que usted pueda tener en todas. Le invito a que usted le diga, Señor, ¿cómo es mi actitud? ¿Qué estoy reflejando a mis hijos? ¿Estoy reflejándote a ti o estoy reflejando a esa mujer necia que habla el libro Proverbios? Vamos a orar, hermanas, para terminar. Señor Dios, gracias, Padre, esta noche, porque nos aquí, Señor, en tu palabra, Agar. Dios, ayúdanos a no huir, Señor, problema o decir, no quiero pasar por ese desierto, Señor, sino, Señor, enfrentarlo, Señor, y decir, y mirar hacia ti, alzar nuestra voz, nuestro clamor, y decir, abras nuestros ojos, podamos ver esa agua, ese pan que puede satisfacer. Muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tus segundas oportunidades. En nombre de Jesús, habla, Señor, y escucha cada oración de cada hermana en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Okay. Bueno, muchas gracias por la enseñanza que nos trajo sobre Agar y por tomarse el tiempo de estar con nosotros, hermana. Y bueno, hermanas, no olviden conectarse todos los viernes a las 8:30 en Diseñadas para Servir, y no olviden acompañarnos por Facebook o por YouTube. Bueno, hermana, que el Señor la bendiga. Gracias. Gracias.